El Señor les bendiga. Qué privilegio el poderme comunicar con ustedes otra vez por este medio y le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado este día para podernos comunicar. Antes de comenzar la enseñanza, vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por el privilegio que tú nos das, Señor, de podernos volver a comunicar, Señor, sabiendo que cuando los hermanos se reúnen juntos en armonía, tú envías ahí, Señor, bendición y vida eterna. Gracias, Padre, por la bendición y la vida eterna que tú vas a mandar en esta noche a nuestros corazones, Señor, sabiendo que tu palabra no regresa vacía, Señor. Padre, te damos gracias porque tú eres nuestro Salvador, nuestro libertador, tú eres nuestro protector, nuestra seguridad, Señor. Tú eres mi Dios todopoderoso, nuestro Padre que cuida de nosotros y que siempre quiere lo mejor para cada uno, Señor. Padre, te damos gracias por este día, el día que tú hiciste para que nos gozáramos y nos alegráramos en ti, Señor. Y gracias por todo lo que nos has permitido hacer en este día, por la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, en cada una de nuestras decisiones. Y desde ya, Señor, te damos gracias y por lo que tú has hecho en nuestras vidas este día y por lo que seguirás haciendo, sabiendo, Señor, que tú llevas nuestra vida como la luz de la aurora en aumento hasta que el día sea perfecto, Señor. Gracias porque tú no nos dejas, tú no nos desamparas, tú eres nuestro guardador desde ahora y para siempre. Tú no te adormeces ni te duermes, Señor, y tú siempre estás pendiente de cada uno de tus hijos, Señor. Y tú siempre, Señor, estás obrando en nuestras vidas para llevarnos, Señor, a lo mejor cada día, a esa vida plena, a esa vida abundante que tenemos en ti, Señor. En esta hora, Padre, venimos delante de ti pidiéndote que tu Espíritu Santo que permanece sobre cada uno de nosotros rompa todo yugo de mentira, todo argumento y razonamiento falso que se oponga al conocimiento tuyo, a la obediencia a Cristo y a la vida abundante que tenemos en ti, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestros oídos, abra nuestros ojos, pero por sobre todo que prepare nuestro corazón para que sea como una tierra fértil en la cual la semilla de tu palabra, Señor, sea sembrada y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Señor, en esta hora te damos gracias de antemano por lo que tú vas a sembrar y hacer en nuestras vidas a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches a todos los que ya se han incorporado a la transmisión. Que el Señor les bendiga. Qué privilegio el poderme dirigir a ustedes en esta noche para continuar y realmente hoy finalizar nuestro tema del Espíritu Santo como nuestro guía. Para hacer una recopilación muy rápida de lo que hemos estado compartiendo en estos días acerca de la dirección del Espíritu Santo, necesitamos reconocer que juntamente con la salvación en Cristo Jesús, el Señor nos dio un regalo adicional, que es que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros para guiarnos, para ayudarnos, para sostenernos y para llevar nuestra vida de gloria en gloria, transformándonos a la imagen de Cristo, pero también guiándonos y ayudándonos en todas las cosas que necesitamos para ese crecimiento que nos va a llevar cada día más cerca de ser esa novia gloriosa, limpia, santa y sin mancha que Cristo viene a traer muy prontamente. En los días anteriores hemos estado hablando de la importancia de ser guiados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, es Dios morando en cada uno de nosotros, y al igual que Dios como Padre, el Espíritu Santo nos va a guiar, a guardarnos, protegernos, a llevarnos a lo mejor de la vida en Cristo y nos va a guiar a través de su palabra, y es importante que cada uno de nosotros estemos cada día llenos de su palabra y llenos de su Espíritu Santo para que esa guía sea efectiva y para que esa guía sea nos lleve a la victoria en medio de todas las circunstancias de nuestra vida. En la medida en la que avancemos en la comunión y el conocimiento del Espíritu Santo y en el conocimiento de las tácticas de confusión del enemigo de nuestras almas, la dirección del Espíritu Santo será cada vez más clara
y tendremos cada vez más la certeza en nuestro corazón acerca de ella, porque conoceremos más íntimamente al Espíritu Santo. Una de las cosas importantes que necesitamos reconocer es que el fruto del Espíritu es amor. Siempre nos va a dirigir a vivir nuestras vidas en amor a Dios, a nuestro prójimo y a nosotros mismos. El amor a Dios es servirle, es tener temor y reverencia de Él, gratitud. Esos son los sentimientos que va a generar en nosotros la dirección del Espíritu Santo, en primer lugar. Pero también recordemos que los derivados del fruto del Espíritu, que es el amor, son la paz, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, el dominio propio y la humildad. En ese sentido, cuando el Espíritu Santo nos guía, tendremos siempre seguridad, gozo y paz en su consejo, aunque ello no implique necesariamente que estaremos de acuerdo, nuestro yo estará de acuerdo con esa dirección, pero sabemos en nuestro corazón que tenemos paz y gozo en seguirla, aún a pesar de los problemas que pueda implicar, porque normalmente la dirección del Espíritu Santo nos va a confrontar con lo que el mundo anda buscando, con lo que el mundo quisiera que nosotros hiciéramos, y eso de alguna manera nos puede causar alguna aflicción, pero en nuestros corazones no habrá ninguna duda, sino certeza y seguridad y paz en cuanto a esa dirección, y eso nos lo aclara en primer lugar Hebreos 11.1. Hebreos 11.1 nos dice, o nos enseña, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué quiere decir esto? Que la dirección del Espíritu Santo nos va a dar certeza y convicción, aunque eso confronte lo que el mundo buscaría en cada situación en la cual el Espíritu Santo nos va a dirigir. Por el otro lado, Hebreos 11, versículos del 8 al 10, nos enseña lo siguiente: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué significa este pasaje? En primer lugar, que la dirección del Espíritu Santo siempre nos va a llevar a la obediencia a la palabra de Dios. Va a ser de alguna manera, o podría ser en algunos casos, salir de nuestra zona de confort, de nuestra zona de autocomplacencia, de nuestra zona de autogratificación o de autoexaltación, que es lo que busca el yo. Pero recordemos que la palabra de Dios nos enseña que para ser discípulos de Cristo, y esto es para seguir la dirección del Espíritu Santo, debemos negarnos a nosotros mismos, es decir, salir de esa zona de confort en la cual solemos acomodarnos, y muchas veces para mantener esa comodidad lo que el ego quiere es que hagamos las cosas como las hace el mundo. Pero la palabra de Dios nos enseña que el mundo y, la voluntad de Dios muchas veces chocan entre sí. Pero para ello necesitamos fortalecernos en la fe y tener nuestra mirada no en lo terrenal, que es temporal, sino en lo eterno, que es permanente. Y a eso es a lo que se refiere del versículo 9 en adelante. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, eh, esperando la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y aquí nos da un principio fundamental. El mundo, la palabra de Dios dice
que si nosotros ganamos nuestra vida terrenal, o sea, ganamos la autosatisfacción, autocomplacencia, autogratificación, autoexaltación, vamos a perder nuestras recompensas en la vida eterna. Por lo tanto, nuestra mirada como creyentes, más que en lo terrenal, que es temporal y que se queda acá en la tierra, debemos apuntar nuestra mirada a lo celestial, a vivir en esta ciudad gloriosa de la nueva Jerusalén, como la novia de Cristo. Es decir, nuestra mirada no debe estar tanto en lo terrenal y en las recompensas terrenales que son temporales, sino en las recompensas eternas. Y las recompensas eternas vienen de hacer la voluntad de Dios. Recordemos lo que dice Mateo capítulo 7 y versículo 21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces el Espíritu Santo siempre nos va a dirigir a hacer la voluntad de Dios, pensando, porque el mejor plan que Dios tiene para nosotros no es en la vida terrenal. Eso lo debemos comprender muy claramente todos los creyentes. El mejor plan que Dios tiene para nosotros es la vida eterna. Y todo lo que sucede acá en la tierra debe estar enfocado en alcanzar esa mejor eternidad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Recordemos lo que dice también Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Ese mejor plan, ese futuro y esa esperanza no está necesariamente aquí en la tierra, está en la vida eterna. Ese es el mejor plan que Dios tiene para nosotros y hacia ese plan nos está llevando, y para ello necesitamos hacer la voluntad de Dios, y para hacer la voluntad de Dios tenemos la guianza del Espíritu Santo y de la palabra, y no solo la guianza del Espíritu Santo y la palabra, sino también la fortaleza, el poder que nos imparte el Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. A veces la voluntad de Dios nos parece un tanto estrecha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, mientras que lo del mundo nos puede parecer mucho más fácil. Pero también la palabra de Dios dice que lo que el mundo nos ofrece es una puerta amplia y un camino ancho, pero cuyo fin es muerte. Entonces necesitamos tener muy claro eso y apuntarle a las recompensas eternas. Y las recompensas eternas vienen de hacer la voluntad de Dios, de obedecer la palabra de Dios. Y Dios nos va a dirigir por la palabra que Él ha sembrado por el Espíritu Santo en nuestro corazón. Y mientras más palabra tengamos nosotros en nuestro corazón, la guianza del Espíritu Santo para cada uno de nosotros va a ser mucho más clara y mucho más efectiva. Por ello es imprescindible, necesario que cada uno de nosotros busquemos continuamente la palabra de Dios, para que esa palabra sea establecida en nuestro corazón, y en el momento oportuno y necesario el Espíritu Santo la va a traer a memoria nuestra, nos la va a recordar para que nosotros la apliquemos en las circunstancias específicas de nuestra vida. En Juan capítulo 14, versículo 26 al 27, es una escritura también muy importante para exhortarnos a seguir la dirección del Espíritu Santo. Dice la palabra: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, la dirección del Espíritu Santo va a traer a nosotros, primero que nada, nos va a enseñar todas las cosas. ¿A través de qué? A través de la palabra. Nos va a ir mostrando cómo las circunstancias de nuestra vida deben irse ajustando a la palabra de Dios, número uno. Y número dos, nos la recordará.
pero para recordarla primero la tenemos que tener dentro, ¿no? No nos puede recordar algo que no hemos leído, que no hemos conocido. Por ello, la palabra de Dios nos exhorta a que nosotros escudriñemos la Escritura, a que tengamos en la palabra nuestra delicia y la busquemos de día y de noche, para que nuestras vidas vayan en crecimiento número uno y que nuestras vidas manifiesten primero la vida de Dios, un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hagamos prospere. Pero aquí vuelvo a repetir algo que es importante. Necesitamos conocer la palabra porque el Espíritu Santo nos la va a recordar. El Espíritu Santo no nos puede recordar algo que nosotros no tengamos ya conocimiento previo. Por eso es importante la palabra. Y lo segundo que este pasaje nos dice es que la dirección del Espíritu Santo va a traer a nuestro corazón paz. No siempre nos va a gustar, pero nos va a dar paz, sabiendo que es la palabra de Dios y que la palabra de Dios, el cumplimiento de la palabra de Dios trae bendición a nuestras vidas. Esto es bien importante que lo recordemos. La palabra, lo que dice Deuteronomio 28, versículos del 1 al 14. Deuteronomio 28, del 1 al 14, nos enseña que si nosotros conocemos la palabra de Dios y la ponemos por obra, todas las bendiciones nos alcanzarán. Ojo, no las tenemos que buscar, nos van a alcanzar, vendrán sobre nosotros. Es exactamente lo mismo que dice Mateo capítulo 6, versículo 33. Busca el reino de Dios y su justicia y todas las cosas nos van a ser añadidas. Es importante que entendamos los mandamientos de Dios. La obediencia a los mandamientos de Dios trae siempre bendición, mientras que la desobediencia a los mandamientos de Dios trae corrupción, como lo dice la palabra en Romanos capítulo 8. El que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. En otras palabras, el que obedece la palabra de Dios eso le va a traer una cosecha de bendición. El que no obedece la palabra de Dios, eso le va a traer una cosecha de mal. Una cosecha que lo va a apartar de esa vida plena. En otras palabras, vamos a tener problemas si no obedecemos la palabra de Dios. La clave de la vida cristiana, y ojo con esto, la clave de la vida cristiana es la obediencia. Recordemos que cuando nosotros somos salvos, lo que estamos haciendo es reconocer el señorío de Cristo. Y reconocer el señorío de Cristo significa que Cristo manda en nuestras vidas. Y la palabra de Dios es Cristo encarnado. Por lo tanto, la obediencia a la palabra es la manifestación del señorío de Cristo en nuestras vidas. Y eso va a traer bendición siempre, sin ninguna excepción. Así que la clave no es creer en las promesas. La clave es creer en la obediencia. Por eso Hebreos capítulo 11, versículo 8 nos dice, por la fe, ojo, este es importante, esta es una escritura importante. Dice, por la fe, Abraham obedeció. Y como consecuencia de la obediencia, Abraham fue bendecido. Es lo que hemos mencionado, Mateo 6:33 y Romanos 8, versículos del 1 al 8. Nos hablan de eso, la obediencia trae bendición. Por lo tanto, nuestro enfoque debe ser como creyentes, la obediencia a la palabra de Dios con todo nuestro corazón. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, es enfocarnos en la obediencia, porque la palabra de Dios dice en Juan capítulo 14, versículo 15, versículo 21, versículo 23, el que me ama guarda mis mandamientos.
Entonces el que me ama, me obedece. Si usted y yo amamos a Dios, debemos esforzarnos en la obediencia. Y la obediencia implica la necesidad de morir a nuestro yo, que busca la autocomplacencia, la autogratificación y la autoexaltación. En Lucas 22, versículos del 39 al 44, nos da un ejemplo claro de eso en la vida del Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice: y saliendo Jesús, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Entonces, aquí vemos un claro ejemplo. El Señor Jesucristo le dice al Padre: si quieres, pasa de mí esta copa. Es decir, Señor o Padre, yo estoy claro que el hacer tu voluntad va a ser doloroso por un momento, va a ser algo difícil, pero a pesar de ello, que no se haga mi voluntad, se haga tu voluntad. Y esa debería ser nuestra oración todo el tiempo. Señor, que no sea mi voluntad, que no sea la búsqueda de mi autocomplacencia, de mi autogratificación, de mi autoexaltación, sino sea tu voluntad. En el momento en el cual nosotros nos disponemos a hacer la voluntad de Dios, va a suceder por el Espíritu Santo lo que le sucedió al Señor Jesucristo en ese momento cuando Él oró esa oración. Dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. En el caso nuestro, como el Espíritu Santo mora en nosotros, en ese mismo momento el Espíritu Santo nos va a fortalecer para hacer la voluntad de Dios, para obedecerle a Él. Y al obedecerle, vamos a, como consecuencia de esa obediencia, vamos a recibir bendición. Por eso digo yo que la clave del cristianismo no es ser bendecido. La clave del cristianismo no es tener dones. La clave del cristianismo no es solo servir al Señor o asistir a las actividades religiosas. La clave del cristianismo, que implica todo lo anterior, es la obediencia a la voluntad de Dios manifestada en su palabra. Es la obediencia la clave, siempre. Y la obediencia nos va a llevar a la santificación, y la santificación nos va a llevar a la transformación de nuestro carácter al carácter de Cristo y a la manifestación del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿Quién de nosotros no quiere eso? Todos nosotros queremos eso. Todos nosotros anhelamos el amor, anhelamos el gozo, la paz, la paciencia en medio de las circunstancias contrarias que podemos enfrentar en nuestras vidas, la benignidad, la bondad, la humildad y el dominio propio, la victoria sobre toda tentación. Todos lo anhelamos, pero la clave de tener toda esa gama de derivados del amor es la obediencia a la voluntad de Dios, y para ello nos fue dado el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos da una dirección y estamos en el tiempo de Él para ponerla en práctica, las circunstancias van a comenzar a alinearse para que podamos caminar en lo que ha sido su consejo. Quizá al principio no lo vamos a ver, pero
en la medida en la que nosotros vayamos caminando en la obediencia al consejo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no solo nos va a fortalecer a cada uno de nosotros, sino va a ir alineando las circunstancias para que podamos poner en práctica esa voluntad de Dios, para que podamos caminar en esa obediencia. Los obstáculos, ¿por qué es esto? Porque la palabra de Dios dice que el Señor irá con nosotros como nuestra vanguardia y como nuestra retaguardia, venciendo los obstáculos que caerán a nuestro lado. Eso lo dice el Salmo 91. Y la clave del Salmo 91, si lo analizamos muy bien, es el temor de Dios que nos lleva a la obediencia. Cuando nosotros vivimos en el temor de Dios y vivimos en la obediencia a la palabra, entonces habitaremos al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, y aunque el enemigo venga por un camino, huirá delante de nosotros por 7 caminos. Ninguna peste tocará nuestra morada, nada nos va a afectar. Pero la clave en el Salmo 91 es el temor del Señor y la obediencia. Entonces, cuando nosotros nos disponemos a obedecer la palabra de Dios, a obedecer el consejo del Espíritu Santo, a hacer la voluntad de Dios, el Señor va a cubrirnos en nuestra vanguardia y en nuestra retaguardia, y aunque venga el enemigo no podrá en contra de nosotros, porque nuestro guardador nos cubrirá. Esa es la clave en el Salmo 91. Los obstáculos que tengan que ser quitados, el Espíritu Santo los va a quitar. Y las puertas que tengan que ser abiertas, las van a ser abiertas por el poder del Espíritu Santo que irá delante de nosotros. Lo dice en Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 11. Dice la palabra: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Notemos esto. Dios es nuestro Padre, y Él como Padre nos quiere dar buenas dádivas, nos quiere dar lo mejor, nos quiere dar aquellas cosas que le pidamos. Pero la palabra también dice que si pedimos conforme a su voluntad, tendremos las peticiones que le hayamos hecho. Ahora, seguir la voluntad de Dios no necesariamente va a ser fácil ni inmediato. Notemos lo que dice en Mateo 7:7. Dice: pedid y se os dará. Pero además de ello, no es solo pedir y se nos dará. Dice: buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Y quién es quien nos va a dirigir a buscar y hallar? ¿Quién es el que nos va a dirigir a llamar para que se nos abra? El Espíritu Santo. ¿Y quién nos dirige a pedir conforme a la voluntad de Dios? El Espíritu Santo. O sea, aquí vemos la importancia del Espíritu Santo para pedir y para recibir aquello que hemos pedido. Pero eso implica que nosotros estemos siempre atentos a la dirección del Espíritu Santo para pedir conforme a su voluntad, buscar conforme a su voluntad y tocar conforme a su voluntad, sabiendo que el Señor siempre va a hacer lo mejor para cada uno de nosotros. El Señor no quiere nada malo para nosotros. El Señor, como un buen Padre, quiere lo mejor. Pero para tener lo mejor necesitamos seguir la dirección del Espíritu Santo, que nos lleva a la obediencia a la palabra de Dios. Y notemos lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 y 8, que el Señor se lo dice a la iglesia de Filadelfia. Dice: esto dice el Santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre.
yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Notemos varias cosas en este pasaje que es impresionante como toda la palabra. Pero dice, el que abre y ninguno cierra. Y también el que cierra y ninguno abre. Las puertas que se abren son las puertas que el Señor quiere para nuestra vida, que son puertas de bendición. Pero también las puertas que el Señor cierra son puertas que el Señor sabe que no nos conviene y nos está protegiendo al cerrar esas puertas, aunque sean las puertas que nosotros quisiéramos que se nos abran. Pero el Señor, al no abrirlas, es porque nos está protegiendo de ello. Pero notemos también lo que dice acá, porque eso es importante para cada uno de nosotros. Dice, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Ese es su propósito para nosotros, y su propósito es su buena voluntad, agradable y perfecta. Ahora bien, dice, la condición acá es porque has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Eso quiere decir obediencia, eso quiere decir sujeción. Cuando nosotros obedecemos y nos sujetamos a la voluntad de Dios, las puertas que Él abre para nosotros, que son puertas de bendición, van a estar ampliamente abiertas para que pasemos por ellas, aunque aparentemente no tengamos fuerzas, porque aquí dice, aunque tienes poca fuerza, porque nosotros en sí mismos no tenemos ninguna fuerza. Pero recordemos lo que dice la palabra también, que cuando nosotros somos débiles, el poder de Dios se magnifica en nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a fortalecer para cruzar esa puerta. El Espíritu Santo nos va a fortalecer para guardar su palabra y no negar su nombre, no negar su voluntad. Aquí también tenemos que tener en cuenta algo importante. Cuando una puerta no se abre, cuando nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios y la puerta que nosotros queremos que se abra no se abre, puede ser por dos motivos. El primero, porque aún no es el tiempo de Dios para que se abra, o bien porque probablemente estamos tratando de abrir una puerta que no es la que Dios ha abierto. Aquí tenemos que tener en cuenta algo. El Señor no quiere lo mejor para nosotros. El Señor quiere lo óptimo para nosotros. Muchas veces lo bueno es enemigo de lo óptimo. Lo que a nosotros nos parece lo mejor es enemigo de lo óptimo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros permanecemos fieles al Señor, sin querer forzar las puertas que no se abren, es muy probable que lo que va a suceder es que el Señor nos va a abrir una puerta muchísimo mejor de la que nosotros estábamos tratando de abrir. No necesitamos forzar esa puerta, no necesitamos manipularla. Cuando nosotros estamos tratando de forzar una puerta o de manipular las circunstancias para que una determinada puerta se abra, lo que va a suceder es que nos va a ir muy mal. Vamos a entrar en frustración, en depresión, etcétera, porque esa no es la puerta que Dios tiene para cada uno de nosotros, o no es el tiempo. Recordemos lo que dice la palabra, que Él hace hermosas todas las cosas en su tiempo, no en el nuestro. Hay un tiempo para esperar y hay un tiempo para entrar. Hay un tiempo para hallar, para buscar, y hay un tiempo para hallar. Hay un tiempo para tocar y hay un tiempo para que se nos abra la puerta. Entonces, no tratemos de forzar ni de manipular. Cuando estamos tratando de forzar o de manipular algo,
realmente en lugar de estar siendo dirigidos por la voluntad de Dios, lo que estamos siendo dirigidos es por nuestra propia voluntad, el deseo de autocomplacencia, de autogratificación o de autoexaltación del ego. Entonces estamos yendo en la dirección contraria del Señor. Es mejor esperar el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es siempre perfecto. El tiempo de Dios es siempre el mejor tiempo para todas las cosas. No necesitamos precipitarnos. Recordemos que Dios es el dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto, que en Él no hay mudanza ni sombra de variación, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Por lo tanto, Él siempre va a hacer lo mejor para nosotros en el tiempo perfecto. Él conoce nuestro presente como conoce nuestro pasado, pero también conoce nuestro futuro y sabe qué es lo que nos conviene para el futuro. Entonces, si estamos buscando la dirección de Dios, nosotros mantengámonos en la obediencia y no tratemos de forzar lo que Dios no abre, no tratemos de manipular lo que Dios no abre, porque nos vamos a meter en problemas. Esperemos el tiempo de Dios. Eso es importante. Recordemos lo que veíamos ayer en Isaías 30. En Isaías 30 veíamos que en quietud y en reposo seremos salvos. En quietud y en reposo tendremos las bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros sin necesidad de que manipulemos las cosas. Es mejor dejar esa puerta cerrada y aceptar la situación, porque en la aceptación de ello no solo hallaremos paz, sino que nos acercaremos más tranquilamente al cumplimiento del propósito de Dios y estaremos en seguridad. Mire, hay un ejemplo, a mí me impresiona esto en la palabra de Dios. El Señor nos manda, en la gran comisión, el Señor nos manda a predicar el Evangelio a toda criatura y en todo lugar. Sin embargo, encontramos en Hechos 16, versículos del 6 al 14, una escritura que es bien interesante. Y esta escritura se refiere a Pablo en uno de sus viajes. Dice la palabra: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Notemos, el Señor obviamente, y por las ciudades que menciona en este pasaje, que eran de la provincia de Galacia, el Evangelio llegó a Galacia en su tiempo. Pero en el viaje misionero de Pablo no era todavía el tiempo. Esa puerta estaba cerrada y Pablo no la forzó. ¿Y qué era lo que el Señor tenía preparado? Lo que el Señor tenía preparado era que fueran a Macedonia. Y de Macedonia, en Macedonia el Evangelio se extendió. Y al extenderse, Macedonia era una provincia clave.
y el evangelio lo sembraron ellos en Macedonia y de Macedonia salió a todas estas provincias posteriormente. Pero todo ello por la obediencia de Pablo a la dirección del Espíritu Santo. Si Pablo se hubiera quedado en Galacia, no se hubiera abierto la puerta de Macedonia y por lo tanto no se hubieran abierto las puertas de Galacia, de Éfeso, de Corintios y de todas esas ciudades que correspondían alcanzaron el evangelio por la predicación en Macedonia. Así que este es un buen ejemplo de es cierto que fuimos llamados a predicar el evangelio a toda criatura en todo lugar, pero hay que hacerlo bajo la dirección del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo sabe cuándo el terreno está listo y preparado para esa predicación de la palabra. Muchas veces nosotros por nuestra propia voluntad y con falta de sabiduría le queremos predicar o meter el evangelio a la fuerza a mucha gente cuando todavía no está lista. Lo que nosotros necesitamos en ese caso, y no solo, y estoy poniendo un caso digamos específico, pero eso se refiere también a muchas otras circunstancias de nuestra vida, que todavía no es el tiempo. Va a llegar el tiempo, pero estamos tratando de abrir una puerta que todavía no está abierta y eso nos va a generar complicaciones. Yo me recuerdo de una persona y cuando yo me convertí al Señor, yo estaba muy entusiasmado con predicarle el evangelio a esa persona, pero cada vez que yo le predicaba el evangelio terminamos en una discusión. Terminamos en la otra persona se cerraba el evangelio y yo me enojaba. Hasta que un momento el Señor me dijo, ya no hables, todavía no está lista esa persona. Y entonces, bueno, dije yo, está bien, ya no le voy a predicar, ya no le voy a compartir, ya no voy a tratar de hacer absolutamente nada para que esta persona se convierta. ¿Y sabe qué pasó? Como a los 5 o 6 meses, esta persona entró en un problema tan serio que en ese momento esa persona me buscó y en ese momento se convirtió al Señor. Todo lo que yo había hecho anteriormente, gracias a Dios, el Señor en su misericordia no me cerró la puerta con esta persona. Pero el hecho de ya no seguir insistiendo hizo que esta persona, cuando se vio en la circunstancia difícil que estaba enfrentando, me haya buscado. Si yo hubiera seguido insistiendo, quizá hubiéramos terminado peleando y él hubiera ido a buscar a alguien más. Pero me callé un poquito a regañadientes porque yo no entendía esto de este pasaje de Hechos 16, sino que solo estaba fundamentándome en Mateo 28, pero dije, bueno, está bien, lo voy a dejar en paz. Y el resultado fue que en el momento preciso el Señor abrió la puerta que yo había estado tratando de forzar que se abriera, y sin resultado el Señor abrió la puerta, le pude compartir el evangelio y esa persona se convirtió al Señor. Así que por eso es bien importante que nosotros sigamos la dirección del Espíritu Santo, porque si no lo hacemos podemos meter la pata, nos podemos equivocar y nos podemos cerrar una puerta que el Señor iba a abrir posteriormente. Y nos vamos a perder esa oportunidad, porque entonces el Señor va a cumplir su propósito, pero no lo va a cumplir a través de nosotros como debía haber sido. Nos vamos a perder esa bendición por tratar de forzar y manipular una situación que todavía no está preparada. Entonces necesitamos sabiduría, ante todo sabiduría, y esa sabiduría nos la da el Espíritu Santo a través de la palabra. Hay un tiempo para cada cosa. Recordemos lo que dice Eclesiastés.
Eclesiastés dice que hay un tiempo para llorar, un tiempo para reír, un tiempo para sembrar, otro tiempo para cosechar, un tiempo para destruir, otro tiempo para construir y así sucesivamente. Y termina diciendo que todas las cosas suceden en el tiempo perfecto de Dios. Entonces, si nosotros estamos orando por algo, creyendo por ese algo, y creemos que es la voluntad de Dios que ese algo suceda, entonces lo que nos corresponde después de pedir y de creer que lo vamos a recibir es buscarlo hasta que lo encontremos. Y cuando lo encontremos, tocamos para entrar y disfrutar de esa bendición. Pero si esa puerta no se abre, tranquilo, porque puede ser que nosotros no hayamos orado en la dirección de la voluntad de Dios, pero Dios va a abrir la puerta que es su voluntad si nosotros esperamos confiadamente en que Él haga lo mejor. Tenemos que tener en cuenta algo en cuanto a la oración. Mire, el Señor nos dice: pedid y se os dará. ¿Ok? Pero también dice que si pedimos conforme a su voluntad, tendremos las peticiones que le hayamos hecho. Pero nos podemos equivocar. En nuestra inexperiencia o falta de conocimiento de la palabra, o que no tenemos la perspectiva completa del plan de Dios, nos podemos equivocar en lo que estamos pidiendo. Pero tranquilos, no pasa nada si nos equivocamos. ¿Por qué razón? Porque el Señor va a cumplir su propósito siempre. ¿Qué significa esto? Si yo oro, tengo tres posibles respuestas de parte de Dios a mi oración. La primera respuesta es sí, y ahí está. Ahí va la bendición, o ahí va la respuesta. La segunda respuesta de Dios puede ser: está bien, sí, pero espera mi tiempo, porque yo lo voy a hacer en el tiempo perfecto. Y la tercera respuesta puede ser: no, porque tengo algo mejor para ti. Así que espera, porque tengo algo mejor para ti. Siempre en nuestra oración, aunque nosotros nos equivoquemos, va a tener la respuesta perfecta de Dios, que va a bendecir nuestras vidas. Así que usted no ande buscando la oración perfecta. Usted ore. Trate de que su oración sea conforme a la voluntad de Dios, pero si por alguna razón no sabe si es la voluntad de Dios o no, no importa, ore. Ore y de todos modos pídale al Señor. El Señor siempre va a hacer lo mejor para nosotros. Si no se abre la puerta que nosotros queremos, es porque el Señor tiene una mejor puerta para usted y para mí. Algo que he aprendido y que le quiero compartir. Cuando el Señor cierra una puerta, siempre es porque nos está protegiendo. Y cuando el Señor abre una puerta, es porque nos está bendiciendo. Así que si el Señor no abre la puerta que usted o yo queremos, tranquilo, el Señor tiene una mejor puerta para usted y para mí, y Él nos va a dirigir a esa puerta, a esa bendición. El Señor no nos va a quitar ninguna bendición que Él ya tiene establecida para cada uno de nosotros. Esas bendiciones van a llegar a nuestra vida si usted y yo somos obedientes y pacientes a la voluntad del Señor. Siempre vamos a tener su bendición. La palabra de Dios dice en Proverbios 138:8, en Salmo 138:8, el Señor cumplirá su propósito en mí. Y eso es irreversible. No dice: el Señor cumplirá su propósito en mí si oro correctamente. No, el Señor va a cumplir su propósito en mí, ore correctamente o no ore correctamente. Pero, ¿por qué? Porque Él ya determinó sus bendiciones y las puertas que han de abrirse para que a usted y a mí nos vaya bien, siempre y cuando estemos obedeciendo la voluntad del Padre. Así que, tranquilo, usted siga orando, siga creyendo y espere la respuesta de Dios, porque su respuesta es la mejor respuesta que Él tiene para cada uno de nosotros.
Finalmente, quiero compartirle algo. Cuando el Señor nos dé una dirección por su Espíritu Santo, ella generalmente será mayor de lo que nosotros podemos lograr por nosotros mismos. Requerirá un milagro. Requerirá fuerzas sobrenaturales, fe sobrenatural, dones sobrenaturales, etc. ¿Por qué? Porque el tipo de tarea o la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros siempre tienen un tamaño mayor que nuestras fuerzas, para que la gloria siempre sea de Él. Yo me recuerdo cuando el Señor me llamó al ministerio y me dio la visión del ministerio. Cuando yo la vi, dije, Señor, yo no voy a poder cumplir eso. Señor, esa visión yo no la voy a poder realizar. No tengo la experiencia, no tengo el conocimiento, no tengo las habilidades, no tengo las capacidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y me recuerdo que el Señor muy claramente me dijo, ¿y quién dice que sos tú el que la va a hacer? El que la va a cumplir soy yo. Tú solo vas a ser el canal a través del cual yo voy a operar. Yo voy a actuar. Y entonces eso me dejó totalmente tranquilo. Y he visto cómo el Señor ha obrado en el cumplimiento de esa visión a pesar de mi incapacidad. Yo pude haber dicho, no, esta no es la visión de Dios, esto va más allá de mis fuerzas. Pero entendí, siempre la visión de Dios y siempre la dirección de Dios y siempre el propósito de Dios para usted y para mí es más alto que nuestras fuerzas. Pero recordemos que Él se glorifica en nuestra debilidad. Y recordemos que la palabra de Dios siempre nos dice que en Él, ojo, no en nosotros, en Él somos más que vencedores. Que no le asuste. El Señor a veces nos va a pedir cosas que van más allá de nuestro alcance, que nos van a sacar de nuestra zona cómoda, que nos van a sacar de nuestra seguridad. Pero una cosa que estoy absolutamente seguro es que el Señor nos va a dirigir y nos va a fortalecer y va a obrar a través de nosotros para que esa visión sobrenatural se cumpla. Y le voy a contar algo, una experiencia que a mí me pasó. El Señor me llamó al ministerio, pero en el camino resulta que hubo un llamado de... Yo sabía que la visión se iba a cumplir aquí en Guatemala. Era para acá, para Guatemala. Y entonces de repente me sale una oportunidad, me ofrecieron una oportunidad de ir a dirigir un ministerio a México. Y lo fui a conocer y todo, y estaba todo muy bien. Y el que me había invitado a participar en ese ministerio era un apóstol de aquí de Guatemala que vivía en México y que tenía la cobertura de ese ministerio. Y entonces yo pensé, ok, de repente esta es la puerta que el Señor está abriendo, pero me dio alguna duda, el hecho de que no era aquí en Guatemala, sino era en México. Pero el Señor me dijo, anda. Yo me equivoqué en algo. Pensé que entonces el ministerio al cual el Señor me estaba llamando iba a estar en México. Y me fui a México. Pero cuando llegué a México y comencé a ver el ministerio que me estaban entregando, me di cuenta que realmente ese ministerio no estaba funcionando como debía ser. Que ese ministerio no era lo que el hermano que me había invitado a ir a México me había dicho. Y que habían un montón de cosas ahí que estaban muy raras. Entonces yo comencé a ver lo que estaba sucediendo
Y yo dije, no, esto no puede ser, y esto no lo yo no voy a poder cambiarlo, la persona que tiene a su cargo el ministerio y a quien yo estaba ayudando, en lugar de dejarse ayudar, más se cerraba y no quería corregir algunas cosas para que se alinearan a la voluntad de Dios. Entonces, al final yo le dije, Señor, y esto me trajiste acá y yo pensé que este era el ministerio. El Señor me dijo, yo no te traje, yo nunca te dije que este iba a ser el ministerio tuyo. Solo te traje temporalmente para que vieras una situación, pusieras en alerta a alguien y vas de regreso para Guatemala. Y fue lo mejor porque además de eso, no solo ayudé al apóstol de México para que abriera los ojos respecto a la realidad de ese ministerio al cual él estaba dando cobertura, sino que fue un campo de experiencia para mí, para aprender a no forzar las cosas, porque el Señor nunca me dijo, te vas a ir a México. El Señor me dijo, vas a estar aquí en Guatemala, pero anda a México y mira lo que está pasando ahí. Anda a ayudar a lo que está pasando en México. Pero no me dijo quédate en México. Yo pensé que era quedarme en México. Me equivoqué en esa dirección. Pero el Señor se encargó de corregir la dirección porque Él va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Así que podemos confiar plenamente en eso. La visión de Dios para nuestras vidas, la dirección de Dios para nuestras vidas siempre va a requerir la intervención sobrenatural de Él para que la gloria sea de Él y no nuestra. Si nosotros lo hacemos por nuestro propio esfuerzo, habilidad y capacidad, ¿quién se lleva la gloria? No la va a llevar el Señor, no la vamos a llevar nosotros. Pero la palabra de Dios nos dice que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Por lo tanto, tiene que haber una intervención sobrenatural del Señor para que se cumpla esa dirección que el Espíritu Santo nos está dando. Y eso sucede aún en las cosas más sencillas, aún en la obediencia a la palabra. Usted y yo no podemos obedecer la palabra por nosotros mismos. Por nosotros mismos significa quererlo hacer en la carne, y la carne no va a querer obedecer la palabra de Dios. Nosotros necesitamos el poder sobrenatural del Espíritu Santo para obedecer la palabra de Dios. Por nosotros mismos vamos a fallar. Por eso vino Cristo a morir por nosotros, a morir por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que el poder sobrenatural de Dios, que es el Espíritu Santo, nos capacitara y nos fortaleciera y nos empoderara para obedecer la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios por nuestros propios medios va a ser imposible. ¿Ya? Usted no puede vencer la mentira por usted mismo, porque la mentira viene de usted mismo o de mí mismo. No vamos a poder vencer la ira por nosotros mismos, porque la ira viene de nosotros mismos, no viene de Dios. Quiero combatir es como querer combatir el fuego con fuego. No se puede. Nosotros solo tenemos fuego, no podemos combatir fuego. Por eso necesitamos de Dios, por eso necesitamos del Espíritu Santo, y por eso nos fue dado el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo sea la fortaleza, el poder que necesitamos para obedecer la palabra de Dios. Por eso necesitamos caminar de la mano con el Espíritu Santo. Por eso necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo y fortalecidos por el Espíritu Santo. Nuestro carácter no puede cambiar por nosotros mismos. Por eso nos ha sido dado el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos vaya transformando de gloria en la imagen de Cristo. O sea, el Señor nos pone la meta, pero nos da su Espíritu Santo para alcanzar esa meta. Es posible alcanzarla por el Espíritu Santo, pero solos no podemos. Solos no podemos. Eso tenemos que tenerlo claro. Por eso es importante que nosotros conozcamos al Espíritu Santo, tengamos comunión con el Espíritu Santo, busquemos al Espíritu Santo todo el tiempo, recurramos al poder del Espíritu Santo, a la dirección del Espíritu Santo, para poder vivir vidas plenas, vidas abundantes, vidas victoriosas, vidas en bendición, vidas en la voluntad de Dios, que nos lleva a vivir en el reino en la eternidad. Así que esa es
la importancia del Espíritu Santo y de la dirección del Espíritu Santo. Recordemos y hagamos una conclusión ya para terminar esta serie de la guianza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a guiar para que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Cuál es ese propósito? Primero, traiga transformación de nuestro carácter en el carácter de Cristo, que es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, de acuerdo a lo que nos enseña Romanos capítulo 8, versículos 28 al 29, y nos lo enseña también 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, Juan capítulo 3, versículo 30, Mateo capítulo 16, versículo 24 en adelante. Entonces el Espíritu Santo es nuestro transformador. Esa transformación va a depender, o para esa transformación el Espíritu Santo cumple en nosotros dos funciones adicionales. Una, la de guiarnos de acuerdo a la palabra de Dios para poder alcanzar esa meta. Y dos, es el poder que va a operar en nosotros para que podamos obedecer y seguir esa guianza que Él nos ha dado. Entonces, como un triángulo. El Espíritu Santo es como un triángulo de cualidades a favor de nosotros. La primera es el poder que nos va a llevar a la obediencia de la palabra, y esa obediencia y ese poder actuando en nosotros nos va a llevar a la transformación de nuestro carácter para que ese carácter se amolde o se transforme al carácter de Cristo, se vaya haciendo cada vez más parecido al carácter de Cristo. Y ello va a determinar que seamos esa iglesia gloriosa, limpia, santa y sin mancha que Él viene a traer en el arrebatamiento, o que vamos a hacer el día que resucitemos en Cristo. Así que esa es la función del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, y yo le invito a que meditemos en ello, pero más que meditar en ello, que lo anhelemos, porque la palabra de Dios nos dice que esa es la voluntad de Dios para nosotros. Y el hacer la voluntad de Dios para nosotros va a llevarnos a vivir vidas plenas, a que las bendiciones del Señor nos alcancen, como lo dice la palabra en Deuteronomio 28, versículos del 1 al 14, o en Mateo capítulo 6, versículo 33, o tercera de Juan 2, o Josué 1:8, y el Salmo 1, versículos del 1 al 3. El Espíritu Santo es nuestro santificador y lo hace a través de su guianza, su poder y su transformación de nuestro corazón. Así que necesitamos alinearnos cada día más al Espíritu Santo, buscar al Espíritu Santo para tomarnos de su mano, seguir su dirección, ser empoderados para la obediencia y ser transformados a la imagen de Cristo. Muy bien, hemos llegado al final de esta enseñanza. Antes de terminar la transmisión, le quiero hacer algunos recordatorios. El primero es que si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, que la comparta en sus redes sociales con sus contactos para que ellos también sean bendecidos. Segundo lugar, mañana a las 8 de la noche seguiremos con otra enseñanza más de la palabra de Dios para irnos conformando a la imagen de Cristo y ser esa novia gloriosa, santa, limpia, sin mancha y sin arruga que Él viene a traer y que creo que es muy pronto. Así que le invito a que no se la pierda, que nos sintonice mañana a las 8 de la noche nuevamente. Va a ser un privilegio para nosotros que usted se conecte con nosotros a través de este medio. En tercer lugar, les recuerdo que tenemos un canal
en YouTube, que usted lo puede encontrar a nombre de Gustavo Bianchi, para que usted pueda tener acceso a muchas enseñanzas más que van en esta misma dirección. Tenemos más o menos 200 enseñanzas en ese canal de YouTube. Muchas de ellas ya tienen su bosquejo para que no solo la vea, la oiga, sino que además la lea o la siga a través de la lectura de ese bosquejo para que edifique su vida. El acceso al canal es totalmente gratuito, a las enseñanzas no tiene ningún costo. Solo le vamos a pedir un favor: si usted accede al canal y pone a reproducir un video, le va a aparecer ahí una notita que dice suscribirse. La suscripción es sin costo y para nosotros nos es de bendición, porque nos da algunos privilegios con respecto a YouTube. El último recordatorio es: si usted necesita salir de su casa, por favor, siga las medidas de protección. El avisado del mal, dice la palabra, y se aparta. Así que si usted necesita salir de su casa, use su mascarilla, lávese sus manitas con jabón y mantenga el distanciamiento social si va a estar en contacto con personas que no son de su grupo familiar. Muy bien, vamos a terminar la enseñanza orando. Le voy a pedir que me acompañe. Vamos a orar por usted y por su grupo familiar, y usted ora por los demás y también por mí. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, por esta noche, por el privilegio que nos has dado, Señor, de poder escudriñar tu palabra y poder crecer juntamente, Señor, en el conocimiento de ella. Y también te damos gracias, Señor, porque tú has sembrado en nuestros corazones palabras de bendición que a su tiempo, Señor, estamos absolutamente seguros que darán fruto, porque tu palabra no regresa vacía, Señor. Padre, gracias por el Espíritu Santo, por el regalo de tu Espíritu Santo, que es Dios. Es una persona de la Trinidad con las mismas cualidades, características tuyas, Señor, y que tú nos has dado como regalo para guiarnos, para fortalecernos, para que podamos ser transformados al carácter de Cristo y poder vivir, Señor, en esa vida abundante y plena que Él pagó para cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a cada uno de nosotros para que cada día podamos crecer en la comunión, Señor, del Espíritu Santo, y también, Señor, en la guianza y en la obediencia y en el poder del Espíritu Santo, para caminar en tu buena voluntad agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Señor, también en esta noche venimos aprovechando, Señor, ese regalo que tú nos has dado de tener libre acceso al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro, no solo para cada uno de nosotros, sino también para nuestras familias, Señor, pidiéndote que tu mano poderosa esté sobre cada uno, Señor, sanando al que está enfermo, restaurando al que está quebrantado, libertando, Señor, al que esté preso de alguna mentira, argumento o razonamiento falso que se oponga al conocimiento tuyo y a la obediencia a Cristo y a la vida abundante que nosotros tenemos en ti, Señor. Te pedimos también, Padre, que tú suplas cada necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que si alguno está desanimado, Señor, decaído, Padre, tú lo fortalezcas y lo levantes. Que si alguno está caído, Señor, lo restaures. Padre, también te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que si alguno está experimentando alguna emoción negativa como depresión, frustración, desánimo, temor, ansiedad, angustia o cualquier otra similar, Señor, tú extiendas sobre él tu manto de gozo, Señor, tu manto de alegría, Padre, y que derrames en su corazón ese óleo de gozo que transforme, Señor, todo lamento en alegría, toda lágrima en risa, todo duelo en fiesta, Señor. Y Padre, en el nombre de Jesús también te pedimos por cada uno de los miembros de nuestra familia que no te conoce, Señor, para que tú los atraigas con lazos de amor, Señor, y se acerquen a ti, se vuelvan a ti de todo corazón.
y sean parte de esa iglesia gloriosa, Señor, que tú vienes a traer prontamente, Padre. Te pedimos, Señor, también para cada uno de nosotros que cada día nos des más hambre y sed de ti, hambre y sed de tu palabra. Que nuestra alma te anhele, Señor, de la forma como un ciervo anhela las aguas en el desierto, Padre. Señor, en esta hora venimos también levantando delante de ti a Estados Unidos, Señor, y te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tu buena voluntad agradable y perfecta se haga sobre esa nación, Señor. Padre, que tu paz se extienda sobre esa nación. Tú eres, Señor, el que pone y quita reyes, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que se cumpla tu propósito para esa nación, Señor, y sea establecido ese presidente, Señor, que tú has determinado para el cumplimiento de tus planes, Señor, para este tiempo en el mundo, Señor. Sabemos que tú estás obrando para el cumplimiento de tus planes y tus propósitos, Señor, en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos por la paz de Estados Unidos, Señor, en esta hora, porque esa transición, Señor, sea conforme a tu voluntad y tú seas glorificado, Señor, y sea manifiesto que tú tienes el control, Señor, sobre esa nación, y no solo sobre esa nación, sino sobre todas las naciones de la tierra. Tú eres Dios sobre todas las naciones. Jesús es Señor sobre todas las naciones, Señor. Y desde ya, Señor, te glorificamos a ti por lo que vas a hacer en Estados Unidos, Señor. Padre, también en esta hora venimos delante de ti pidiéndote por cada ministro, Señor, en Guatemala y en cualquier parte del mundo, Padre. Señor, la necesidad de tu iglesia en esta hora es que sea predicado el consejo completo de tu palabra, Señor, para que tu iglesia sea preparada para ese encuentro contigo, Señor, que sucederá muy pronto, Padre. Señor, aparta de cada uno de nosotros toda doctrina o enseñanza de error, Señor, que venga del mundo, del diablo, de la carne, Señor, y vuélvenos al consejo completo de tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, redarguya nuestros corazones de cualquier enseñanza que no sea conforme a tu palabra, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Y Padre, te damos gracias por tu buena voluntad agradable y perfecta, no solo para la vida de cada uno de nosotros, sino para la vida de nuestras familias, de nuestras comunidades eclesiásticas, de nuestras naciones, Señor. Y desde ya te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza por lo que tú estás haciendo y por lo que tú harás, Señor. Sabemos que tu voluntad se cumplirá en todas las áreas de nuestra vida, Padre. Señor, finalmente te pedimos que en esta noche tú nos des a cada uno de nosotros un descanso reparador, Señor, que reponga nuestras fuerzas físicas, pero que también mientras dormimos, Señor, que tu Espíritu Santo ministre nuestro espíritu y nuestra alma, sembrando semillas de eternidad que produzcan fruto, Señor, en nuestras vidas y que se transformen en un rema, Señor, que sea nuestro estilo de vida, Señor, agradable para ti, Padre. También te pedimos, Señor, que el día de mañana, que es el día que tú hiciste para que nosotros nos gocemos y nos alegremos en ti, sea un día, Señor, en que tu gozo sea nuestra fortaleza y que la obra de nuestras manos sea bendecida y fructifique para gloria tuya, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Bendiciones a nuestra hermana Lara, que nos está escuchando desde Dubái, a nuestra hermana Nuria desde El Salvador y a nuestra hermana Josefa desde Tapachula, en México. Y si hay alguna otra persona desde otro lugar, desde otro país, le mandamos bendiciones y saludos, igual que a cada uno de ustedes, mis hermanos de aquí de Guatemala. Y que tengan una linda noche. Les mando un abrazo a todos y primeramente Dios, nos encontramos mañana nuevamente a las 8 de la noche para otra transmisión.
Bendiciones y un abrazo para todos. Y gracias por su sintonía, por el privilegio de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Bendiciones para todos.